La incorporación de la carne a la dieta habitual de los primeros humanos fue clave en el proceso evolutivo y en la aparición de nuestra especie. Pero en este proceso los prehistoriadores se plantean muchos dilemas. Uno fundamental es el de cómo conseguían acceder a la carne los primeros humanos. ¿Eran cazadores o carroñeros? Para contarnos en qué punto se encuentra la investigación sobre esta cuestión, contamos con José Manuel Maillo, que es profesor de prehistoria en la UNED, y con Manuel Domínguez Rodrigo, un invitado muy especial que es, entre otras cosas que ahora nos explicará el profesor Maillo, experto en tafonomía de los primeros humanos, es decir, en los procesos de fosilización y en la formación de los yacimientos fósiles de esa etapa. Hola, ¿qué tal? En el programa de hoy vamos a tratar una de las cuestiones más importantes o más relevantes en prehistoria, sobre todo en los primeros momentos de la prehistoria, que es dilucidar o hablar un poquito del debate si los primeros humanos eran cazadores o eran carroñeros en el acceso a sus presas, etcétera. Para ello tenemos hoy como invitado a Manuel Domínguez Rodrigo, que es profesor titular del Departamento de Prehistoria de la Universidad Complutense, que es director desde hace ya varios años de los yacimientos de Olduvai en Tanzania, pero también ha trabajado en Penig y en otros lugares, en otros yacimientos también muy relevantes de aquel país, siempre tratando el comportamiento de los primeros homínidos, su cultura. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Como bien sabemos, uno de los aspectos determinantes del género Homo es la cultura. Los elementos de la cultura material, que en los primeros estadios de formación del género Homo se caracteriza por la fabricación de las primeras herramientas, de estas solo nos han quedado las que se realizan en piedra, porque las que se han realizado en materiales perecederos, como la madera u otro tipo, se han perdido con el paso del tiempo. La creación de herramientas supone, para la gran parte de los investigadores, que los primeros humanos tenían por un lado que tener la morfología anatómica de sus manos preparada para asir con fuerza objetos, a diferencia del resto de los primates, y por otro una capacidad cognitiva adecuada para generar en su mente los pasos ideales para tallar una piedra, y además la habilidad manual para llevarla a cabo. En este debate, la alimentación se nos antoja un aspecto fundamental para los cambios fisiológicos y neuronales, con el aporte de un porcentaje mayor de proteínas obviamente de origen animal. Pero por otro lado, el debate también se centra en cómo obtenían los primeros humanos dicha proteína animal, de manera primaria, de manera secundaria, es decir, básicamente si eran cazadores o carroñeros. Bien, lo primero que tendríamos que tener claro es si un incremento en la ingesta de proteínas favorece la expansión que tuvo el cerebro, si es un binomio que se puede aceptar. Pues es una cuestión que parece ser, en función de la evidencia que tenemos, que coincide en el tiempo. Tenemos 4 millones de años de evolución humana, donde básicamente el cerebro pues ha evolucionado muy poco, si lo comparamos con el de un chimpancé, y de repente ese cerebro en muy poco tiempo empieza a incrementarse, hace poco más de 2 millones de años, y eso coincide con la aparición de las primeras herramientas de piedra y con las primeras evidencias fósiles de que se empieza a consumir carne animal. Bien, entonces tenemos, obviamente la proteína animal es de fácil absorción, es muy energética, pero las calorías son las que son y el cuerpo humano demanda las que demanda. El hecho de que gran parte de la energía vaya al cerebro implica que otras partes del cuerpo tengan menos cantidad de proteína o de energía que tenían antes. Sí, una cuestión curiosa es que la energía metabólica basal parece que es muy similar en los mamíferos cuando lo comparamos a nivel proporcional con el tamaño del cuerpo. Y de tal manera que cuando, por ejemplo, comparamos un elefante a un ratón, en proporción la energía que dispensan para mantenerse vivos, pues son muy similares. Esta energía no es gratuita. Es una energía que, digamos, que el cuerpo tiene que negociar si queremos ampliar o invertir más energía en una víscera que en otra. Y el cerebro humano, que consume el 20% de esa energía, que además en las fases de desarrollo consume más, llega a consumir hasta casi el 40% de esa energía metabólica, pues es muy exigente. El cerebro es un órgano muy, muy caro, y para que pueda desarrollarse con el tamaño que tiene nuestra especie ha sido fundamental que en esa negociación alguna otra víscera pues haya visto disminuido su papel, ¿no? Su tamaño con respecto a esto. En el caso nuestro, esto parece pasar porque se recorte el tamaño del tracto digestivo, el tamaño del intestino, lo cual, para la evidencia que tenemos cuando miramos a los fósiles, es que para que incremente el tamaño del cerebro tiene que reducirse el tamaño del intestino y por lo tanto cambiar la dieta, una dieta de alta calidad. O sea que tendría que ver en un proceso todo junto probablemente, la aparición de las primeras herramientas,
el incremento del cerebro, pero también la reducción de los intestinos y consecuencia o causa por la ingesta de la proteína animal. Sí, la correcto. proteína animal favorece que haya menos tracto intestinal y también favorece la expansión del cerebro, que vaya más energía. Claro, los animales carnívoros tienen un intestino muy pequeño en comparación con los animales herbívoros, y el hecho de que estos humanos primitivos residan en una sabana, el momento en que quieren tener una dieta de alta calidad que les permita cortar el intestino, tuvo que pasar necesariamente por aumentar la ingesta de carne en su dieta. Entonces, claro, ya teniendo claro esto, vamos al registro fósil. ¿Desde cuándo sabemos más o menos, o desde cuándo el debate sobre si eran cazadores o carroñeros? Me imagino que se debe centrar desde el inicio de la prehistoria en África. Sí, hay un periodo un tanto oscuro que son en torno a 2,5 millones de años, que es cuando aparecen las primeras herramientas. Desde ese mismo momento tenemos evidencia de que se está empezando a consumir carne animal, pero tenemos muy pocos yacimientos donde la fauna se haya preservado. Hasta 2 millones de años no podemos decir gran cosa, pero en 2 millones de años empezamos a tener yacimientos donde vemos con claridad que hay una gran cantidad de fósiles animales que están bien preservados, que tienen marcas de corte que se han generado por la utilización de estas herramientas de piedra, y que tienen también algunos de ellos marcas de dientes, unas causadas por homínidos, otras por carnívoros, y esos yacimientos, que son pocos, son los que han servido de base para la discusión que llevan los arqueólogos desde hace 3 décadas sobre si estos primeros seres humanos eran lo suficientemente inteligentes como para poder cazar a estos animales, porque estamos hablando de animales que van desde 30 kilos de peso, como una gacela, a 300 y pico, como puede ser el caso de una cebra, o si los estaban carroñando. Claro, porque no es baladí la interpretación. Obviamente, desde un punto de vista historiográfico, en prehistoria, los seres humanos han sido cazadores, desde un punto de vista siempre tradicional de la disciplina. Entonces, claro, se trata de poner el umbral de la humanidad, por así decirlo, o muy antiguo, en Homo habilis, o quizás antes, en humanos que tienen muy poco aspecto de humano, o bien retrasarlo más hacia nuestra aparición como especie. De hecho, probablemente sea el mismo debate que se ha generado con los neandertales de si eran cazadores o no. Ahora es evidente que fueron cazadores, pero durante muchos años hubo un debate muy fuerte, quizá casi propiciado por los mismos, Lewin Binford y otros investigadores, tanto aquí como en los primeros homínidos, que ponían en duda que fueran cazadores, ¿no? que tuvieran acceso primario a las carcasas. Claro, porque hay una discusión detrás de todo esto muy interesante. Estos individuos primitivos, estos ancestros, si hubieran sido cazadores, no estaban siendo cazadores para conseguir carne para ellos mismos y para el consumo inmediato de un individuo. Están cazando o están consiguiendo carne de animales que son considerables, son grandes, tienen tamaño, están sacando cientos de kilos de carne en algunos animales. Entonces, lo que interesa en este debate es si la carne juega un papel como aglutinador de otro tipo de actividad social, si estos individuos están consiguiendo carne con el objeto no solo de consumirlo ellos, sino de compartirlos con otros miembros del grupo, si de este modo la carne juega el papel de dispensador de esa energía que necesita el grupo para poder sobrevivir con un cerebro grande en un ecosistema de sabana. Es decir, que estamos hablando de la esencia, como acabas de señalar, de la aparición de la estructura básica del comportamiento humano. El decidir si estos homínidos tienen un acceso primario o están cazando al animal, o si tienen un acceso secundario y no lo están cazando y por lo tanto lo que les queda son solamente los despojos, pues no es trivial. No es trivial. En el primer caso tenemos un poco apoyo empírico para que hay una aparición de la estructura básica del comportamiento humano. En el segundo hay otra cosa. ¿Y qué tenemos? ¿Qué tenemos de evidencias arqueológicas en los yacimientos que nos indica en uno u otro sentido? Hay un conjunto muy pequeño de yacimientos que está lo suficientemente bien preservado, en torno a esos 2 millones de años, que nos permiten ver dos cosas. Y esto lo hemos discutido a lo largo de 40 años de investigación sobre estos yacimientos. Una de ellas es que los homínidos efectivamente son el agente principal que forma estos yacimientos, es decir, han llevado esos animales a esos sitios. En segundo lugar, vemos que están consumiendo esos animales con las herramientas de piedra. Viendo las señales que han dejado sobre esos huesos, podemos reconstruir qué partes de esos animales se han comido y podemos ver que en gran medida han tenido un acceso primario, es decir, que han sacado todo el paquete muscular y han sacado en muchas ocasiones las vísceras de esos animales. Teniendo en cuenta que si uno va de safari en la actualidad por una sabana, a los 5 minutos un carnívoro ha eviscerado al animal y que en muy poco tiempo más se ha consumido buena parte de ese animal, la evidencia que tenemos en este momento es que estos homínidos se han adelantado a todos los carnívoros en el consumo de estos recursos y por lo tanto lo que nos estamos planteando es si han tenido un acceso primario, si la opción de caza es una opción viable.
Y esa opción pues la estamos en los últimos años comprobando, la hemos contrastado y la evidencia es favorable, es positiva. Claro, el hecho de que, por ejemplo, lo cacen, la manera en que lo cacen ya será otra cuestión, no implica o no descarta el hecho de que también carroñaran. O sea, si tú te encuentras un búfalo recién muerto, no le vas a decir, hoy no, que yo soy cazador, no me lo voy a comer, ¿no? Ya para terminar, quisiera ver tu opinión con respecto al protagonista de estos primeros humanos cazadores. Porque bien es cierto que hay un debate sobre si las primeras herramientas las hicieron Homo o las hizo algún tipo de australopiteco. ¿Puede ser extrapolable también en el debate sobre los cazadores también? ¿Australopithecus pudo haber consumido carne también de forma primaria? Podría haber consumido carne primaria, pero todavía no tenemos una evidencia empírica de esta actitud. Es verdad que causa mucha extrañeza pensar que en 4 millones de años de evolución estos individuos hayan sido estrictamente vegetarianos y que de repente se pongan a consumir carne y además lo hagan que le encuentren gusto, que lo hagan con una diversidad de animales asombrosa, que no le hagan ascos ni a una gacela, ni a una cebra, ni a un antílope. Podría existir evidencias que se descubrirían en el futuro de que hay una fase anterior, pero la verdad es que lo que tenemos en este momento en la mesa es una ausencia de evidencia anterior a 2,5 millones de años y de repente aparece pues de manera considerable. Ante esa coincidencia en el tiempo que vemos, pues vemos que en ese momento en que aparece esta evidencia coincide temporalmente con la aparición de las primeras formas encefalizadas que llamamos Homo, y es la explicación que podemos dar en términos de selección natural a que algo tan costoso como es el cerebro humano pues haya tenido la viabilidad evolutiva que ha conducido finalmente a nuestra especie. Y estos datos que nos explicas, que nos estás contando, son, me imagino que basados en los hallazgos y en las conclusiones que estáis obteniendo en las excavaciones que estás llevando a cabo con tu equipo en Olduvai, ¿verdad? Sí, desde 2006 estamos realizando una labor orientada principalmente a dar respuesta a estas preguntas y hemos descubierto eso y muchas cosas más. Hemos descubierto, fíjate, restos humanos, por ejemplo, tenemos un individuo infantil, un individuo que seguramente no tendría más de 1 año, que tiene una patología en el cráneo, que es una hiperostosis porótica, que está seguramente vinculada a una ausencia de cobalabina, que es la vitamina B12, que en la actualidad en un ecosistema de sabana solamente se puede obtener directamente a través del consumo de animales, lo cual implica que la fisiología humana en aquel momento ya estaba adaptada a un consumo tan regular de carne o de este tipo de cobalamina, de vitamina, que en cuanto faltaba en la dieta, tanto en la leche de la madre si era un lactante como en los sólidos si ya estaba comiendo sólidos, pues era capaz de producir ese tipo de enfermedades. Lo cual sugiere que la carne ya en aquel momento, hace 1,5 millones de años, era una parte fundamental del ser humano. Fundamental, desde luego, sí. ¿Y qué tipo de especies se consumían en Olduvai? ¿Los homínidos que vivían o que frecuentaban la garganta de Olduvai, qué comían? Pues en torno a 2 millones de años estaban comiendo animales pequeños como gacelas, como antílopes de agua, estaban consumiendo cebras, es decir, animales pues muy similares a los que podemos ver si hacemos un safari en la actualidad. Lo asombroso de la evolución humana es que a partir del 1,5 millones de años empiezan ya a consumir animales de gran tamaño, animales de lo que llamamos la megafauna, animales como son hipopótamos, como son elefantes, como son un antepasado de 2 toneladas de peso de la jirafa, los cibaterios, es decir, le empiezan a tomar el gusto por consumir animales de gran tamaño. Creo que tendremos que emplazarte para otro programa para explicar o para hablar al menos de los métodos de caza de estos primeros homínidos, porque claro, no es lo mismo cazar una gacela, que se puede cazar a lo mejor de una pedrada, que cazar un hipopótamo. Bien, hasta aquí el programa de hoy. Dar las gracias a Manuel Domínguez Rodrigo por haber participado en él y emplazar al resto de oyentes hasta el próximo programa. Gracias. Muchas gracias a ti, José Manuel, y a los oyentes.